Hola, buen día, bienvenidas y bienvenidos a este tutorial donde les voy a enseñar a hacer a Sylvion en estilo Poplanita. En la descripción de este video les voy a dejar todos los materiales que necesitan y las abreviaciones, ya que en todo el video en la parte superior voy a ir dejando el patrón escrito, en caso de que les acomode más de esa forma. Y con eso ya podemos comenzar. Lo primero que van a hacer antes de continuar es la cabeza de Sylvion, y para eso van a ir al tutorial de Eevee, ya que la base de la cabeza es exactamente la misma. Lo único que es diferente obviamente es el color, que va a ser en blanco, y los ojos. Ustedes también lo pueden hacer en negro, pero si quieren hacerlo con los ojitos celestes, a continuación les voy a explicar brevemente cómo los hice. Lo que ocupé fueron estos ojos negros y los pinté con pintura acrílica. Yo no tenía celeste, así que hice la combinación de azul con blanco hasta obtener ese color. Lo primero que hago antes de aplicar la pintura es fijarlo para que la superficie quede áspera y así la pintura se adhiera mucho mejor. Luego aplico el color con la pintura acrílica y le hago este detalle en blanco. Para finalizar, simplemente le pongo una capa de esmalte transparente. Yo tengo esmalte de esos que se secan con la luz UV, así que es mucho mejor si es que tienen eso. Y ahí simplemente ponen los ojos a la cabecita. Ahora vamos a hacer el detalle que tiene Sylvion sobre la cabeza, y para eso tenemos que hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a cerrar y esto lo tenemos que tejer en espiral. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. En la vuelta 3 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. En la vuelta 4 vamos a empezar haciendo un punto bajo, luego un aumento y después una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos con un punto bajo. Al final de la vuelta 4 deberíamos tener 24 puntos. En la vuelta 5 vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. Ahí terminé la vuelta 5 y en la vuelta 6 voy a comenzar con 2 puntos bajos, luego un aumento y luego una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. Esta fue mi última vuelta de aumentos y ahora tengo que hacer 5 vueltas de 36 puntos bajos. Ahí hice el primer punto de la primera vuelta y lo voy a marcar.
Entonces, como dije, desde aquí tenemos que contar 5 vueltas. Bueno, aquí ya terminé la quinta vuelta y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a avanzar 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí vamos a comenzar a tejer en filas. Eso quiere decir que voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido y lo siguiente lo voy a comenzar tejiendo desde este punto. No se considera la cadena. Entonces aquí hago una disminución que la voy a hacer por las hebras traseras. Luego 2 puntos bajos, tomando ambas hebras. Y luego otra disminución tomando las hebras traseras. Luego levanto una cadena nuevamente, giro el tejido y voy a hacer 2 disminuciones. Y ahora son disminuciones normales, tomando las hebras delanteras. Ahí terminé la segunda disminución. Ahora nuevamente levanto una cadena, giro el tejido y ahora voy a hacer una disminución pero en punto deslizado. Vamos a hacerla y la voy a hacer por la hebra trasera. Tomo las hebras traseras de los 2 próximos puntos y aquí voy a pasar inmediatamente el hilo por las 2 primeras hebras y luego por la hebra que tengo en el ganchillo. Y esto va a hacer que me quede en punta. Luego levanto una cadena y debería quedar algo como esto. Lo que voy a hacer ahora es rodear esta parte con puntos deslizados. Aquí tienen que intentar agarrar donde sea. Ahí encontré un punto, después me voy a este, luego a este de acá y este de abajo. Y debería quedarles algo como esto. Bueno, en esta pieza dejé suficiente hebra para después coser a la cabeza, porque tendría que ir de esta forma. Tiene que quedar esto entre los ojos y tienen que intentar que esta pieza quede lo más pegada posible a la cabeza. Bueno, y antes de comenzar a tejer las orejas y la cola, tengo que tener listas unas piezas muy pequeñas que las voy a explicar a continuación. Comienzo haciendo
6 cadenas. 2, 3, 4, 5 y 6. Y sobre la cadena voy a hacer un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto. Me voy a saltar una cadena que sería esta y voy a ir inmediatamente a la próxima. Y ahí tengo que hacer un punto deslizado. Y tengo que hacer 3 piezas iguales a esta. Bueno, aquí ya tengo mis 3 mechones iguales y ahora voy a hacer uno que es diferente. Este lo tenemos que empezar con 4 cadenas. Y sobre la cadena, comenzando desde la segunda, desde el ganchillo, voy a hacer 3 puntos bajos. 2 y 3. Nuevamente hacen 4 cadenas. Y aquí también hacemos 3 puntos bajos sobre la cadena. Y lo que vamos a hacer ahora es unir ambos mechones de esta forma. Entonces, con un punto deslizado, uno a esta esquina y debería quedar algo así. Voy a hacer una cadena y si pueden, hacen 2 puntos bajos uniendo ambos mechones. Esto no es totalmente necesario, pero les va a ayudar para después unirlo a la oreja. De esta forma. Ahí enganché una hebra del primer mechón y el segundo mechón. Y voy a hacer 2 puntos sobre ese mismo punto. Aquí hago una cadena para que no se vaya a desarmar y corto. Bueno, ahora que tenemos los 4 mechones listos, podemos empezar a hacer las orejas. La oreja la comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y en la vuelta 2 vamos a hacer 6 puntos bajos. Ahí ya hice los 6 puntos bajos y en la vuelta 3 voy a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 3 veces. Ahí terminé la vuelta 3 y voy a aprovechar de tirar un poco de este hilo para cerrar bien este orificio. En la vuelta 4 voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento 3 veces. En la vuelta 5 y en la vuelta 6 voy a hacer un punto bajo en cada punto. Aquí voy a marcar el primer punto para no perder la cuenta de las 2 vueltas.
Aquí ya terminé mis 2 vueltas de 12 puntos bajos y para la vuelta 7 voy a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 3 veces. Aquí terminé mi vuelta 7 y en la vuelta 8 y en la vuelta 9 voy a hacer un punto bajo en cada punto. Voy a marcar el primer punto y aquí comienzo mis 2 vueltas. Bueno, aquí terminé la vuelta 9 y en la vuelta 10 voy a partir haciendo 12 puntos bajos. En los próximos 3 puntos de la vuelta 10 voy a hacer un punto bajo en cada punto, pero esta vez uniendo uno de los mechones. La idea es que quede en esta posición. Entonces voy a unir 3 puntos del mechón a los próximos 3 puntos de la oreja. Voy a tomar este punto y saqué un punto soltando la última cadena que hicimos. Esto ni siquiera es un punto, pero este me sirvió para usarlo como unión. Entonces voy a este, luego voy al próximo punto de la oreja, que sería este, y aquí hago mi primer punto bajo. Pasando a través de ambos. Ahora voy al próximo punto que les había mostrado, que sería este, y lo uno al próximo punto de la oreja. De esta forma, ahí hice un punto bajo. Y ahora el último punto, que sería este, lo uno al último punto de la vuelta 10. Y ahí hago un punto bajo. Y así queda la unión de este mechón. Entonces ahora puedo esconder esta colita dentro de la oreja. En las próximas 5 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Hago mi primer punto, lo marco, ya que desde aquí voy a comenzar a contar las 5 vueltas, que serían 5 vueltas de 15 puntos bajos. Aquí ya terminé mis 5 vueltas y en la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución 3 veces. En la próxima vuelta, que sería la vuelta 3, 6, 9, 12, 15, la vuelta 17, vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Ahí termina mi vuelta 17 y en la vuelta 18 voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y una disminución 3 veces. Antes de comenzar con la vuelta 19 voy a cortar estos hilos para que no me molesten, ya que voy a unir otro de los mechones. Entonces lo saco y también voy a sacar
el marcador. Entonces, la vuelta 19 va a comenzar con 8 puntos bajos. Y en los próximos 2 puntos voy a hacer la unión de esta pieza, que es la que tiene 2 mechones. Entonces, debería quedar de esta forma. La unión es igual a esta, pero solamente vamos a unir en 2 puntos. Entonces voy al primer punto del mechón, voy al próximo punto de la oreja y aquí hago un punto bajo. Ahora voy al próximo punto del mechón, al próximo punto de la oreja y hacemos el segundo punto bajo. Y ahí queda lista la unión. Después este hilito, esta colita, la esconden dentro de la oreja también. Y para terminar, solo hacemos un punto deslizado al próximo punto de la oreja. Y cortamos dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Bueno, y aquí tengo casi lista mi segunda oreja y la única diferencia es que en la vuelta 19, en la última vuelta, simplemente hay que hacer 9 puntos bajos. Ya no tenemos que unir esta pieza como en la primera oreja. Y para terminar simplemente hacemos un punto deslizado al primer punto. Y así quedaría lista la oreja. Dejamos hebra para coser después a la cabeza. Ya para que no se vayan a equivocar, la posición de las orejas es de esta forma. Esto es el frente de las orejas. Entonces lo que vamos a hacer es con pintura azul, vamos a dibujar el centro de la oreja, de esta forma. Ahora les voy a mostrar cómo hacer la cola y para esto vamos a comenzar con un anillo mágico de 4 puntos bajos. Esa sería la vuelta 1 y para la vuelta 2 voy a hacer una secuencia de un aumento y un punto bajo 2 veces. En la vuelta 3 voy a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 3 veces. En
En la vuelta 4 vamos a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta. En la vuelta 5 vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento 3 veces. A continuación vamos a hacer 3 vueltas haciendo un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que hay que hacer 3 vueltas de 12 puntos bajos. Aquí llegué al final de la vuelta 8 y en la vuelta 9 voy a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 3 veces. En las próximas 3 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta. Eso quiere decir que voy a hacer 3 vueltas de 15 puntos bajos. Voy a marcar el inicio. Y aquí comienzo con mis 3 vueltas. Aquí termina la vuelta 12 y en la vuelta 13 vamos a comenzar haciendo 12 puntos bajos. Y a continuación, tal como hicimos en las orejas, vamos a unir uno de los mechones, que sería el último que va quedando. Lo unimos de la misma forma. Entonces vamos a hacer 3 puntos bajos uniendo 3 puntos del mechón a los próximos 3 puntos de la oreja. Voy a esconder esta hebra dentro de la cola. Y ahí quedaría lista la unión. Ahora voy a partir con la vuelta 14, donde tenemos que hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta. Eso quiere decir que es una vuelta de 15 puntos bajos. En la vuelta 15 vamos a hacer un punto bajo, una disminución,
luego 7 puntos bajos, luego una disminución, un punto bajo y terminamos con una disminución. En la vuelta 16 vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que es una vuelta de 12 puntos bajos. En la vuelta 17 voy a empezar con una disminución, luego 6 puntos bajos, y termino con 2 disminuciones. En la vuelta 18 voy a hacer 7 puntos bajos, y una disminución. Y en la última vuelta voy a hacer una disminución, luego 4 puntos bajos, y termino con una disminución. Voy al primer punto y hago un punto deslizado. Bueno, y así quedaría la cola y solo queda rellenar un poquito. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo hacer la rosita y vamos a partir con un anillo mágico de 2 puntos bajos, pero no se asusten, que no lo vamos a hacer en vueltas. Aquí hacemos 2 puntos bajos y no vamos a cerrar este anillo mágico, sino que vamos a tejer en filas. Vamos a hacer una cadena, giramos
Y ahora vamos a trabajar sobre estos puntos bajos que acabamos de hacer. Esta cadena no se toma en cuenta. Y aquí vamos a hacer 2 aumentos. Nuevamente levantan una cadena, giran y ahora vamos a hacer un punto bajo, luego 2 aumentos, y en el último punto tenemos que hacer un punto bajo, pero vamos a cambiar de color a blanco. Vamos a empezar el punto con el rosado, pero lo vamos a cerrar con el blanco. Voy a tirar de la hebra rosada para que quede fijo y aquí voy a hacer una cadena, giro el tejido y voy a ir escondiendo solo la hebra blanca. En la siguiente vuelta voy a hacer, por la hebra trasera voy a hacer un punto bajo, por la hebra trasera solamente un punto bajo, luego ahí estoy escondiendo la hebra blanca, luego un aumento, luego 2 puntos bajos, un aumento, y termino con un punto bajo. Nuevamente hago una cadena, giro el tejido y aquí voy a hacer un punto bajo en cada punto. Y así quedaría un lado de la rosa. Este hilo, que es el hilo blanco, se puede cortar, ya que ya lo escondimos. Y este tienen que dejarlo un poquito largo para después esconderlo entre medio del tejido. Aquí voy a hacer una cadena y tiro. Ahora tenemos este hilo que quedó suelto, que es el rosa. Y lo que vamos a hacer, lo vamos a enganchar en esta parte. Lo enganché en el primer punto. Y ahora hago un punto deslizado sobre el anillo mágico. Levanto una cadena y aquí estoy lista para hacer 2 puntos bajos. Y empezaría a repetir lo mismo que hice para este lado de la rosa. Lo voy a hacer de nuevo, pero un poquito más rápido. Entonces, ya que tengo los 2 puntos bajos, hago una cadena, giro el tejido y aquí hago 2 aumentos.
Hago una cadena, giro el tejido y hago un punto bajo, 2 aumentos y en el último punto hacemos un punto bajo pero cambiando de color a blanco. Voy a tirar de la hebra rosada y aquí con el blanco hacemos una cadena. Lo que hacemos diferente en esta parte es que ahora no vamos a esconder solo la hebra blanca, sino que vamos a esconder ambas hebras, ya que la rosada no la vamos a necesitar más. Entonces, en la próxima vuelta tenemos que trabajar por la hebra trasera y hacemos un punto bajo, luego un aumento, después 2 puntos bajos, luego un aumento y termino la fila con un punto bajo. Luego hago una cadena, giro el tejido y voy a hacer un punto bajo en cada punto. Y esta sería mi última fila. Hago una cadena y aquí ya puedo cortar. Nuevamente dejo lo suficiente como para esconder dentro del tejido. Y estas hebras, como ya las dejamos aseguradas, simplemente las cortamos. Y aquí solo cerramos el anillo mágico. Bueno, ahora yo les voy a enseñar a hacer estas cintas que son las que van detrás de la rosa. De esta forma, va una de estas en la oreja y otra en el cuello. La del cuello yo siento que es un poco opcional, así que para que lo tengan en consideración. Vamos a empezar a hacer esta pieza, que tiene algo muy parecido a lo que hicimos con la rosa, porque también tenemos que empezar con un anillo mágico de 2 puntos bajos. 1 y 2. Y ahora también tenemos que tejer en filas. Vamos a hacer una cadena y aquí vamos a hacer 2 puntos bajos. Vamos a contabilizar los 2 puntos que hicimos en el anillo mágico como nuestra primera fila. Aquí hicimos la segunda fila y ahora vamos por la tercera fila. Hacemos una cadena, giramos y hacemos 2 puntos bajos. Esto lo tienen que repetir hasta tener 18 filas. Tienen que ser 18 filas de 2 puntos bajos. Bueno, aquí terminé mis 18 filas y en la próxima fila voy a hacer un punto bajo y un aumento. Y en las próximas 5 filas voy a hacer un punto bajo en cada punto.
En la siguiente fila voy a hacer un aumento y 2 puntos bajos. En la próxima fila voy a hacer un punto bajo en cada punto y en el último punto voy a cambiar de color a rosa. Y aquí llegué al último, empiezo con el blanco y termino con el color rosa. Hago una cadena y en la próxima vuelta voy a hacer un punto bajo en cada punto, pero solo tomando la hebra trasera. Y voy a ir escondiendo la hebra rosada, la blanca no porque después la vamos a necesitar. Entonces la aprovechamos de esconder y aquí hacemos el primer punto bajo. Hago una cadena, giro y aquí hago un punto bajo en cada punto normal, tomando ambas hebras. Y ahora en el último punto voy a hacer el cambio de color. Empiezo con el color rosado y lo termino con el azul. Hago una cadena, giro y ahora de nuevo voy a hacer un punto bajo en cada punto por la hebra trasera. Y esta vez voy a esconder la hebra rosada y la azul. Nuevamente hago una cadena, giro y hago un punto bajo en cada punto, tomando ambas hebras. Y en el último punto vamos a hacer el cambio de color a celeste. Empezamos con el color azul y terminamos con el color celeste. Aquí hago una cadena, giro y voy a esconder la hebra celeste y la azul. Nuevamente vamos a tejer por la hebra trasera un punto bajo en cada punto. Ahora hacemos una cadena, giramos y hacemos un punto bajo en cada punto tomando ambas hebras. Y para hacer el detalle de la punta, lo que vamos a hacer son 4 cadenas, 2, 3, 4, y sobre la cadena, comenzando desde la segunda desde el ganchillo, voy a hacer un punto bajo, otro punto bajo y ahora un medio punto alto. Y ahora voy a unir a este punto. Este me lo voy a saltar y voy al próximo. Y ahí hago un punto deslizado para unir. Tenemos que hacer nuevamente esto mismo. 4 cadenas. Y sobre la cadena 2 puntos bajos. Y un medio punto alto. Ahora nos saltamos ese punto y vamos al último. Y unimos con un punto deslizado.
y así queda una punta de la cinta. Ahora voy a cortar, tengo que dejar lo suficiente para después esconder entre medio del tejido. Y estas hebras que ya están aseguradas solamente las corto. Y ahora vamos a continuar tejiendo con esta hebra blanca que dejamos ahí pausada. Vamos a despejar un poquito acá. Listo. Y ahora continuamos con el blanco. Estamos aquí y vamos a engancharlo del próximo punto, que sería este. Y ahora empezamos a hacer puntos deslizados por todo este borde, en cada uno de los puntos. Aquí llegué al principio de la cinta y ahora voy a hacer un punto deslizado sobre el anillo mágico. Hago una cadena y ahora hago 2 puntos bajos. Aquí ya puedo cerrar para que sea mucho más cómodo. Lo que hicieron para este lado de la cinta tienen que repetirlo hacia el otro lado. Bueno, y aquí tengo una cinta ya terminada. Esta es la mitad que ya hicimos y en la otra mitad tienen que ser exactamente lo mismo. Y también tienen que dejar la hebra blanca, cuando hacen el cambio de color a rosado, tienen que dejar la hebra blanca afuera, porque esta la vamos a ocupar para bordear este lado de la cinta. Entonces, como lo hicimos con la otra mitad, pasamos con puntos deslizados por todo el borde y esto le da un poco de firmeza a la cinta. Hace que se curve un poquito. Bueno, y aquí llegamos a la mitad donde teníamos el anillo mágico y cortamos el hilo y quedaría de esta forma. Entonces, ahora llegó la parte que más les gusta: coser todo, unir todo. Aquí yo ya tengo una casi lista. Como pueden ver, ¿qué fue lo que puse? Primero cosí el casco a la cabeza, este detalle rosado que hicimos al principio. Luego puse las orejitas. Me preocupé que fuera la misma distancia desde aquí a acá y desde aquí a acá. No es tan estricto, pero a mí me gusta mantener un poquito la simetría. Luego, lo que hice con la rosita, después de esconder todos los hilos, primero cosí la rosa a esta cinta y luego la cinta a la oreja. Solamente lo cosí en 2 puntos por ahí arriba, no sé si se nota. Y aquí apliqué un poquito de silicona para que quedara fija esta cinta. Entonces ahora vamos a unir la cola, que esto es un poquito diferente porque vamos a ocupar las argollas.
Yo voy a ocupar 3 argollas, una va a ir a la cabeza, otra va a ir a la cola, por esta parte de acá, y la otra va a unir ambas argollas. Ya me estaba demorando mucho en unir la cola, así que lo hice fuera de cámara, pero así debería quedar. Entonces ahora ustedes tienen que tomar la decisión de si poner la rosita en el cuello o no. Y ahí simplemente lo cosen. Ah, bueno, no les dije, pero también bordé la nariz. Solamente hice una línea que es debajo de donde están los puntos, el punto triple. Abarca todo el punto triple. Ahí se ve un hoyito más grande que los demás. Por eso así lo van a reconocer. Y ahí abajito pongo la nariz. Es una vuelta más abajo de los ojos. Bueno, y así quedó Sylvion. Me gustó mucho y la dejé con la rosa en el cuello porque siento que se ve más completa de esta forma. De verdad espero que les haya gustado este tutorial. Sé que es más complicado de los que acostumbro a subir en el canal, pero de verdad que vale la pena, sobre todo si les gusta este Pokémon. Este tipo de amigurumis yo los hago estilo popcakes y por eso yo les pongo el palito, pero también pueden usarlo como llavero colocándole un ganchito en la cabeza. Y aquí tengo a Eevee. Ya van 2 evoluciones. No sé si voy a continuar con evoluciones de Eevee, todo depende de las votaciones de mis historias en Instagram. Ahí vamos eligiendo cuál es el próximo diseño que hago como tutorial. Entonces aquí ¡ay! Se ven tan lindos. Espero ver muchos Sylvion, etiquétenme para poder verlos. De verdad, muchas gracias por ver este video y si les gustó suscríbanse, dejen un like, comenten, todo es bienvenido. Así que eso, muchas gracias, adiós.